Muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente. Así comienza la carta a los Hebreos. El Señor se ha manifestado a su pueblo a lo largo del tiempo. Después de la creación, del anuncio del Mesías, del envío de tantas personas santas en el Antiguo Testamento, reyes, profetas. El misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María aparece como el culmen de la revelación, así lo presenta el Catecismo, la manifestación suprema del amor de Dios. Según una antigua tradición de la Iglesia, en el 25 de marzo coinciden, por una parte, el equinoccio de la primavera, que es el día en el que la creación parece que volviera a nacer. Por eso las ciudades más bonitas le dicen la ciudad de la eterna primavera, para mostrar su belleza. Entonces coinciden el 25 de marzo dos acontecimientos centrales de la historia de la humanidad. Por una parte, la encarnación del Hijo de Dios, que es la que estamos celebrando este día. Por eso la Navidad se celebra justo 9 meses después, 25 de marzo, 25 de diciembre. Y también el 25 de marzo, en principio coincide la muerte del Señor. Para darle realce a esta celebración, en el momento de rezar el credo, los fieles se ponen de rodillas al decir: y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Eso se hace, esos gestos litúrgicos tan significativos, este ponerse de rodillas en ese momento se hace el 25 de marzo y el 25 de diciembre. Son gestos litúrgicos que nos ayudan a comprender la grandeza de esta fiesta, de esta solemnidad. Y también nos servirá contemplar qué nos dices tú, Señor, en la Escritura sobre este acontecimiento. El primer anuncio del Mesías se remonta al Génesis, muy al comienzo de la Sagrada Escritura, en el momento de la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal. En ese primer juicio, el Señor promete que otra mujer aplastará la cabeza de la serpiente y que su descendencia vencerá al demonio. Génesis 3:15. Por eso este pasaje se denomina el protoevangelio, el primer anuncio de la buena nueva. Más adelante el profeta Samuel proclamaría que el Señor iba a conceder un reino sin final a un descendiente de David. Lo consideramos en la fiesta de San José, como David le tocó confiar en el Señor, una promesa que él no vería, porque era después de que tú hayas descansado, y que tampoco se cumplió en Salomón, porque Salomón empezó a ejercer el reinado estando todavía vivo David, y por eso el pueblo esperaba que el Mesías anunciado sería descendiente del rey David. Y ese es el motivo por el cual uno de los elogios que se hace a Jesús, por ejemplo el Domingo de Ramos, la multitud proclama: Hosana al Hijo de David. Están diciendo: este es el enviado, este es el Mesías. En este se cumple la profecía de Samuel. Como San José era descendiente del rey David, también la Virgen pudo haberlo sido, entroncó a su hijo adoptivo en la genealogía davídica y de esa manera permitió que se cumpliera la profecía mesiánica. Luego está el tema de la concepción virginal de María, que es el anuncio más clásico, lo tenemos en Isaías, en el siglo VIII antes de Cristo. Abraham es del siglo XVIII antes de Cristo, Moisés del siglo XIII antes de Cristo, Isaías del siglo VIII antes de Cristo. Ayuda a ubicarse un poquito también históricamente. Y recordamos que esa historia, el contexto es que el profeta se presentó ante el rey Ahaz para decirle de parte de Dios que no se aliara con los enemigos poderosos que le apremiaban para no caer en idolatría. Y para garantizar que su mensaje era una embajada divina, le dijo que podía pedir el signo que quisiera. Como él venía de parte de Dios, él lo cumpliría. Y entonces el rey, que veía que era muy difícil vencer humanamente si no establecía alianzas con esos vecinos, le esgrimió una disculpa de apariencia religiosa
para evadir ese consejo tan embarazoso. No lo pido, no quiero tentar al Señor, ¿no? Parece un hombre pues muy querido, pero en realidad lo que estaba era sacándose una disculpa para no tener que cumplir lo que el Señor le pedía. Y entonces el profeta Isaías le respondió con unas palabras que conservarían su validez a lo largo de muchos siglos. La famosa profecía de Isaías 7:14. Escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Hay que reconocer que el texto original se refiere a la futura madre con un adjetivo que puede traducirse como doncella, muchacha, la cual podría ser la misma esposa del rey, que estaban más o menos recién casados. Pero lo llamativo es que los judíos, que son gente con esa sensibilidad que el Señor les había ido madurando, sensibilidad religiosa y sensibilidad pues a saber que Dios se manifestaba, su Dios era el único Dios y se manifestaba con gestas extraordinarias, pues en el fondo profetizar que una recién casada va a tener un hijo, pues valiente gracia, ¿no? No hace falta ser profeta para decir eso. Entendieron que ahí había algo especial, que ese anuncio era llamativo. Y esto se nota, el confiar en que el oráculo tenía un anuncio más profundo, en que, por ejemplo, al traducir este texto hebreo al griego, prefirieron escribir la palabra parthenos, que es virgen. Ya no es doncella, muchacha, sino he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y esa es la tradición que permitió después a Mateo interpretar, inspirado por el Espíritu Santo, que el anuncio profético se había cumplido en la concepción virginal de Jesús en el seno de María. Benedicto XVI, que es tan profundo y tan estudioso, cita una frase de Reiser sobre esta profecía. Dice que es como un ojo de cerradura. Me acuerdo que Tolkien también tiene figuras de este estilo, ¿no? Un ojo de cerradura milagrosamente predispuesto en el cual vino a encajar perfectamente la llave que es Cristo. Estaba una cerradura que nadie cumplía ese papel, ese anuncio, hasta que llegó Cristo y se abrieron las puertas. Con el contexto de esa predicción podemos contemplar la escena de la vocación de María. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, o sea, al norte. Una ciudad de Galilea llamada Nazaret, un pequeño poblado, una vereda insignificante en aquel gran imperio romano, el último pueblo de la última provincia dominada por los romanos. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Todo tiene sentido a la luz de la mirada divina. Y nos quedamos ahí contemplando esa escena que hemos visto tantas veces en nuestra oración. Cuántos cuadros maravillosos en la historia del arte recrean esa figura. Y nosotros con nuestra oración personal y también pues uniéndola a las imágenes que tenemos en la mente, tenemos cada uno esa escena muy grabada en el corazón. Nos imaginamos a la Virgen de rodillas, rezando, y a ese ángel, el arcángel Gabriel, anunciándole de parte de Dios su embajada. Y vemos esa mujer, esa protagonista que es una campesina pobre, sencilla, prometida con un humilde jornalero, joven, fuerte. Y estamos hablando de la mujer más importante de la historia, de la obra maestra de la creación. Bueno, no nos podemos ahorrar piropos, si no lo han hecho los padres de la iglesia, para hablar de la Madre de Dios. Guardando las distancias y mirando ese momento en el que la Virgen recibe de parte de Dios su vocación, su llamada, podemos pensar que también a nosotros, tú, Señor, nos tienes preparados unos designios, en apariencia sencillos, quizá nada llamativos, pero cuánto está en juego, dependiendo de nuestra respuesta
a tus llamadas, grandes y pequeñas cada día. Quedarnos considerando como una película ese momento de la anunciación del ángel a María nos puede servir para pensar cuando recibimos ese anuncio nosotros, cuando vimos claro que Dios nos llamaba a seguirle de cerca, que nos proponía esa meta alta, la santidad. La recibimos en el bautismo, pero llegó un momento en que fuimos más conscientes. Y es una llamada diaria. El amor se renueva cada momento, también como el amor humano. No basta un sí y dejar que por inercia corran las décadas, ¿no? Es un sí que viene adornado con circunstancias cada día nuevas, de salud, de edad, de contexto pues doméstico, regional, mundial. Y el Señor nos va llamando a través de esas circunstancias. Va renovando también la llamada, ahora aquí, más adelante allá, ahora con estas personas o con aquellas otras. Y no importa con quién o en dónde o cuándo o cómo, lo que importa es que Dios me llama, que el ángel es enviado a mi lugar y se encuentra conmigo y me dice, haz esto. Y cada día, Señor, por eso venimos a nuestra oración, a encontrarte en el sagrario, a buscar tu voluntad. He aquí que estoy, Señor, aquí para hacer tu voluntad. El ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate. Gabriel debería haber saludado con el tradicional shalom, ¿no? Que es el saludo griego, hebreo, perdón. La paz esté contigo, así es como se saludan entre los hebreos, shalom. Pero el Evangelio nos transmite en griego la palabra jaire, alégrate. Muy bonito además, ¿no? Que está relacionado con la palabra gracia. Etimológicamente tienen el mismo origen, alegría y gracia. Alégrate María, porque estás colmada de gracia. En estos días un muchacho me mostró un testamento, un Nuevo Testamento que le han regalado por ahí a la salida de la clínica de los Gedeones, ¿no? Entonces me dijo, ¿usted puede leer? Y yo, pues hombre, es una versión protestante y tal. Entonces fui precisamente a esta escena que es como un punto, un dolens ahí para saber qué dice. Entonces, le dice, alégrate María, bendecida por Dios. Ya, no es lo mismo decir bendecida por Dios que colmada de gracia. Y se dan cuenta que ahí tiene su rintintín. Pues alégrate María, colmada por Dios de gracia. Esas palabras, el quejaritomene en griego, pues es el fundamento del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Fuiste concebida llena de gracia. No hay en ti mancha. Llama la atención que el anuncio de la llamada divina, el desvelamiento de la voluntad de Dios, el cambio de todos los proyectos de aquella joven doncella, comience con una invitación a estar alegre. No es fácil, ¿no? Todos tenemos unos proyectos, unos planes, y siempre cuesta que se los cambien a uno, por dificultades, por circunstancias de aquí o de allá, externas o personales. Siempre duele, hombre, yo que pensaba que en diciembre iba a estar en tal parte y ahora esta enfermedad no me lo va a permitir, o esta crisis económica hace que tengamos que cambiar, pues a María también, este anuncio, pues que estás casada con José, pero vas a aparecer ahora en estado de embarazo, pues va a significar un trastorno poderoso socialmente. Y bueno, y no le terminan de decir todavía todo lo que le llega a tocar sufrir para cumplir la voluntad de Dios. Y en medio de todas esas contradicciones, de ese anuncio de la cruz de Jesús en el fondo, el saludo es alégrate, alégrate que te traigo un mensaje de gozo. Y es que, ¿cómo va a dar miedo, tristeza o preocupación cumplir los designios del Señor? Cuando solo se ve lo negativo, pues quiere decir que falta visión sobrenatural. Y siempre es una tentación, también a veces por la edad, por las circunstancias personales, por la enfermedad incluso, por cansancio, que uno solo vea lo negativo, o solo vea lo difícil, o solo se centre en los medios humanos. Claro, yo solo enfrentado a esta situación tan exigente, ¿cómo voy a salir adelante? O con estos personajes que tenemos ahora, con esta situación mundial, con este gobierno digo mundial, nacional, regional, local, con esta gente de hoy,
con los millennials, con los centennials. Bueno, siempre habrá posibilidades. Me llamó la atención el primer texto escrito que se conserva de la historia, creo que es como, ya no recuerdo cuánto tiempo hace, es un señor quejándose de la juventud de ahora. Pues, desde los tiempos de Abraham todo el mundo se queja de la juventud de ahora. Pues el ángel dice, alégrate, ¿no? Alégrate, que en estos tiempos no son ni mejores ni peores que los de antes. Bueno, sí son mejores, porque ya nos tocó después de la encarnación de Jesús. Por eso decía San Juan Pablo II al explicar el rosario, el saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la alegría mesiánica. Alégrate, María, porque el Mesías está al llegar. A este anuncio ha apuntado toda la historia de la salvación. Como decíamos, desde el capítulo 3 del Génesis ya está marcado un derrotero. Es más, en cierto modo, a este anuncio apunta la historia misma del mundo. La vocación de María a ser el templo en el que se encarna el Señor es la fiesta de la alegría. Podemos concluir. En medio de la Cuaresma, qué bien queda, con este pequeño paréntesis, de decir, bueno, estamos preparándonos con penitencia, con oración, con ayuno, con caridad, a celebrar la muerte de Cristo, a morir con Él, para luego resucitar. Por eso la alegría, ¿no? Alégrate, porque el anuncio de Cristo es de un gozo infinito. Benedicto XVI afirma que con estas palabras del ángel comienza en sentido propio el Nuevo Testamento, que es llamativo, ¿no? El comienzo del Nuevo Testamento es alégrate. Y el final del Evangelio también es alégrense, en la ascensión del Señor, ¿no? O en la resurrección. Alégrense, alégrense que el Señor ha resucitado. En ellas, en estas palabras, también se puede percibir la palabra fundamental con la cual se designa todo el mensaje cristiano en su conjunto, el Evangelio, la buena nueva. Por eso el Papa Francisco está como marcado en su pontificado por la palabra alegría. Y el documento que marca su gobierno, su documento como su programa de gobierno es Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, invitando a los cristianos a anunciar gozosamente, ¿no? Incluso aunque sea con exigencias o aunque sea con críticas, pero con gozo. Que nosotros anunciamos que Cristo se encarnó, que Dios se hizo hombre, que murió por nosotros, que dio su vida para nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que anunciar, alegría, felicidad, no quejarnos de la juventud de ahora, sino decir a la juventud de ahora, Dios los está invitando, como va a decir el Papa Francisco hoy en su exhortación apostólica postsinodal. Alegraos, Evangelii Gaudium. Luego el último documento que hizo fue el Gaudete et Exultate, gozaos y exultad. Y el documento sobre la familia, Amoris Laetitia, la alegría del amor. El Laudato Si, pues igual, alabemos a Dios. Todo está marcado por la alegría de Jesucristo. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La invitación a seguirte, Señor, es el camino más seguro para la felicidad. Todo lo tenemos experimentado. Con cruz, porque la cruz forma parte integrante del camino del cristiano. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Pero después de la cruz viene la resurrección, como contemplábamos en la transfiguración, que el Señor está en su gloria, mostrando su divinidad, desvelando su verdadero ser, pero está con Elías precisamente y con Moisés, hablando sobre el éxodo, sobre la muerte de Jesús en la cruz. Para llegar a la gloria de la resurrección hay que pasar por el dolor del Calvario. Por eso el ángel, después de alabarla como la llena de gracia, la especialmente unida al Señor, la colmada de bendiciones por la Trinidad, le dice ante esa turbación de la Virgen, no temas, María. Es uno de los puntos que se comentó mucho en el Sínodo de los Jóvenes y seguramente saldrá en la exhortación apostólica. La vocación da temor, la vocación genera miedo, eso es normal, no nos podemos asustar de una reacción más o menos instintiva de sentir susto ante una invitación a una aventura que excede nuestras fuerzas. Y la Virgen también experimentó temor, o se turbó ante aquella salutación, se suele traducir. Y entonces el ángel le dice, no temas, María. Desde hace unos años, estas últimas décadas,
La predicación de la Iglesia se ha marcado también por esa invitación, desde Juan Pablo II, que su lema de predicación desde el primer momento y que marcó un antes y un después en el mundo contemporáneo: non abbiate paura, no tengáis miedo, abrid las puertas del corazón a Jesucristo. Es más, abridlas de par en par. Non abbiate paura, aperite, deporte, anzi, espalancate, ¿no? Abrir de par en par las puertas a Cristo. Y Benedicto XVI, en su inicio de pontificado, recordaba esas palabras, decía, bueno, pensemos que Cristo no quita nada bueno, solo quita lo malo. Entonces, eso que nos da miedo perder es lo que nos impide volar. No temas, María. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, decía Benedicto. No pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. No. Solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad con Cristo se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Así hoy yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros, queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100%. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida. Recuerdo que alguien me contaba que con ocasión de esas palabras había tomado una decisión fuerte de apartar una ocasión de pecado, digamos, una amistad que no le convenía. ¿Y cuánto le sirvió aquella decisión para avanzar en su camino de entrega a Cristo? Bueno, pues que pensemos en la Virgen recibiendo su llamada y contemplemos la nuestra. Al mirar la respuesta de María, pues imitarla respondiendo como ella. La Virgen planteó un interrogante natural ante una nueva llamada que parecía alterar los planes que entendía, eran los que Dios le tenía preparados. Estaba desposada con José. Había quizá pensado ofrecer su virginidad para el Señor. Benedicto XVI resume diciendo: María, por razones que nos son inaccesibles, no ve posible de ningún modo convertirse ella en madre del Mesías mediante una relación conyugal. Así lo entiende, es como lo explica él. ¿Cómo va a ser eso posible que yo tenga una relación conyugal si le he ofrecido mi virginidad a Jesús, al Padre? Por esa razón pregunta, ¿cómo será eso? Parece como si dilatara la ansiada respuesta. Y es famosa la oración de San Bernardo, glosando este pasaje, nos pone como si fuera como una especie de estadio, uno viendo ahí a la Virgen y haciéndole barra, ¿no? De tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación finalmente de todos los hijos de Adán, de todo tu linaje. Da pronto tu respuesta. Responde presto al ángel, o por mejor decir, al Señor, por medio del ángel. Responde una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. Emite una palabra fugaz y acoge en tu seno la palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Obviamente son palabras bellísimas, poéticas, es la que la Iglesia ha escogido para el oficio de lecturas. Pero también cuando uno se las aplica a sí mismo, se imagina quizá a la misma Virgen, en los cielos, diciendo: ¿por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Creador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por la piedad, abre por el consentimiento. El ángel respondió con una explicación que exige mucha fe, pues tampoco es lo más corriente en la vida de una persona. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y entonces ella, que no es que plantee inconvenientes, así como Zacarías sí había dicho que pedía una prueba, ella simplemente dice: ¿cómo va a ser esto posible de parte de Dios si yo con él había cuadrado otra cosa?
Entonces cuando él le aclara cómo será, no ofrece la Virgen ningún inconveniente y responde con sencillez, como fruto de su profunda fe y de su amor a Dios. Amén. Fiat. Hágase. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Estas palabras fueron el lema de la JMJ en Panamá. Y cuánto bien hicieron, ¿no? Uno cantándolas, repitiéndolas 1000 veces porque sonaba en todas partes. Pero eso es un telón de fondo que marca la invitación a responder de esa misma manera a Jesús. Esta respuesta equivale a decir, he aquí la esclava del Señor, como dice San Andrés de Creta, dócil para obedecer, pronta para servir, dispuesta para recibir. Y San José María, contemplándola en camino, dice, oh Madre, Madre, con esa palabra tuya, fiat, nos has hecho hermanos de Dios y herederos de su gloria. Bendita seas. Una palabra bonita como para repetir a lo largo del día. Bendita seas. Nos hiciste hermanos de Dios, herederos de su gloria. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, todo gracias a una palabra. Hágase. A partir de ese momento, María empezó a llevar en su seno al Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allá en el santuario de Nazaret, donde algunos de ustedes han ido y otros esperamos que lleguemos a estar todos por allí alguna vez, se conmemora ese momento. Aquí el Verbo se hizo carne. También se conservan esas mismas palabras con algún cambio en el orden en la Santa Casa de Loreto, porque de hecho lo que hay en Nazaret es, digamos, el fondo de la casa, la roca sobre la que se apostaban las otras 3 paredes que son las que están en Loreto, según dice la tradición. Aquí el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí plantó su tienda en nuestro campamento, aquí puso su morada en nuestro barrio. Podemos también traducir las palabras del prólogo de San Juan. Parafraseando a algunos padres, podemos decir que la palabra de Dios se abrevió hasta hacerse un embrión. Es el motivo por el cual el autor de la epístola a los Hebreos, con la que comenzábamos esta meditación, aplica al mismo Jesús la respuesta que meditamos en el Salmo 40. Cuando Cristo entró en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me preparaste un cuerpo. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro, aquí estoy para hacer tu voluntad. Qué humildad, ¿verdad? Qué ejemplo para nuestra soberbia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y es lo que ensalza el prefacio de la misa del 25 de marzo, que contempla esta escena del Evangelio con palabras que permiten admirar la doble dimensión de la fiesta. Ya no solo la generosidad de María para acoger la llamada, sino también la humildad del Señor para encarnarse y salvarnos. La Virgen creyó el anuncio del ángel, que Cristo, por obra del Espíritu Santo, se haría hombre para salvar a los hombres, y lo llevó en sus purísimas entrañas con amor. Así, Dios cumplió sus promesas al pueblo de Israel y colmó de manera insospechada la esperanza de otros pueblos. Por eso, la Iglesia nos invita a pedir en esta fiesta que cuantos confesamos a nuestro Redentor como Dios y hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina. Para eso se encarnó, para ofrecernos un modelo de hombre perfecto y para facilitarnos el camino, brindándonos la gracia para lograrlo. En la senda de la liturgia antigua, que unía creación, encarnación y muerte del Señor, la misa concluye, y así terminamos nosotros, enlazando la encarnación con el misterio pascual, que siempre se conmemora alrededor de esta celebración. Que cuantos confesamos al Hijo de la Virgen como Dios y hombre verdadero, podamos llegar a las alegrías del reino por el poder de su santa resurrección.